Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas nuevamente para estar en tu presencia y compartir tu palabra, Señor, en este día, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de introducción a la Biblia o nuestra materia de introducción a la Biblia, más bien digo. Estamos trabajando lo que es la formación del canon o el canon bíblico. Estamos estudiando cómo se formó la Biblia, en qué idioma, etcétera. Estuvimos hablando en la clase anterior de unos puntos importantes que quiero ponerles aquí una, una imagen para que puedan observar y vamos a ubicarla, compartir pantalla y aquí está. Bien, nosotros estábamos hablando de el Antiguo Testamento, su formación, el idioma y hablamos de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Vimos parte de un contexto histórico también con el trabajo que hizo Esdras, Nehemías, cuando los exiliados vuelven a su tierra y empiezan a levantar el templo. Entonces Esdras hace un trabajo hermenéutico y es de traducir los pergaminos que estaban en hebreo al arameo. Por lo tanto, entonces ya hay parte de la Biblia que está en arameo y parte también del Antiguo Testamento en hebreo. Por eso el Antiguo Testamento es escrito en dos lenguas o dos grandes lenguas, que es hebreo y arameo. Bien, um, hoy vamos a tratar un poco de los materiales en que se escribió la Biblia. Vamos también a mirar los aspectos de los escritores sagrados como los profetas, reyes. También vamos a tener en cuenta el proceso de formación del canon, la aceptación de los libros, que fue un trabajo bastante tardío, difícil, en el sentido de que se tuvieron que realizar concilios para la aprobación del canon y conformar los libros sagrados. Hay una historia bastante larga respecto a esto, pero vamos entonces a leer un pasaje de la Escritura y leamos Eclesiastés 12:9 y también vamos a leer 2 Timoteo 3:16. El hermano Samuel nos puede ayudar con 2 Timoteo 3:16 y el hermano Carlos con Eclesiastés 12:9. Bien, vamos a leer. Eclesiastés 12:9, empezamos. Amén, Un amén. segundito. Sí, amén, amén. Eh, un segundito. Qué pena, qué pena. Un segundito. Ah, Ya pongo la cámara también. está bien, hermano. Eclesiastés. Amén. Sí, Eclesiastés 12:9 dice, Sí. y cuanto más subió fue el predicador, ¿Más sabio? tanto más es... Sí, ¿ah? En cuanto más sabio, Sí, all right, más, tiene razón, sí. más sabio, así es. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Amén, amén. Recuerden, hermanos, que nosotros que estamos estudiando esta materia, conociendo la palabra del Señor, profundizando en ella, quisiera que degustáramos, porque hay mucha gente que no sabe estas cosas que estamos hablando hoy y creen que la Biblia llegó en español y la tienen en sus manos hoy, pero no saben el origen, cómo fue que les llegó la Biblia en español. No profundizan o no filosofan, no preguntan, bueno, ¿y cómo es que no llegó la Biblia si en esa época no había imprenta, en esa época no estaba la tecnología? ¿Cómo hicieron? La gente no ah, se motiva por investigar eso, pero nosotros lo estamos viendo hoy y va a quedar grabado para mucha gente
que va a ir, va a escuchar este video, se va a nutrir de estos conocimientos y se va a hacer preguntas. Vamos a leer el otro verso. Dice, por cuanto más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo. Entre usted más tenga sabiduría, más instruye, más dirige, más edifica y bendice a las personas que le escuchan. Hermano Samuel, Perdón, hermano, ¿cuál era? Segunda Timoteo 2 Timoteo 3:16. 3:16 y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Hermano Samuel, ¿a qué escritura se refería Pablo cuando cita en ese versículo esa palabra? ¿A la Biblia? Perdón, no. ¿A qué escritura se refería Pablo cuando dijo toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Se ha puesto a pensar si era toda la Biblia que tenemos hoy o cómo es? Sí, toda la Biblia, porque Ajá. dice que toda la escritura es inspirada. ¿Sí me escuchó bien? Entonces, en este caso, pues, eh, Parece que el hermano Samuel está teniendo interferencias con la señal, creo. Hermano Carlos, la pregunta para usted ahora. ¿Cree usted o no sé, tiene bien entendido a qué se refería Pablo cuando dijo toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Se refería al conjunto de los 66 libros que hoy poseemos en nuestras manos? Bueno, la verdad es que pues esa parte de la escritura es muy usada por los Ajá. predicadores o por las personas, sí, la iglesia a Amén. nivel... Y entonces la verdad es que tengo entendido o creería que era toda la Biblia. Ajá. Y ahora, de acuerdo a lo que estamos estudiando, creo que la clase pasada usted estuvo. Sí, sí, ya estuve. yo le ven- hermano Maximiliano, Sí, señor. fíjese que tengo una emergencia ahorita, solo voy a unos 15 minutos me voy a desconectar y luego me vuelvo a conectar. ¿Está bien? Está bien. Bueno, Amén. gracias. Bueno, pues sí, hermano Carlos. Resulta que el canon del Nuevo Testamento no estaba aprobado todavía. Entonces se refería al Antiguo Testamento en ese momento, porque él apenas está escribiendo esta carta y la está mandando o la escribió y se la manda a los cristianos, ¿no? Ahora, para que esta carta llegara allá, se demoraba mucho tiempo. Dice, toda la escritura se refería a Lucas 24:45. 44 y 45. Léalo, hermano Carlos. Ajá. Amén, amén. Dijo Lucas Sí, Lucas 24, 44 y 45. 24. Ajá, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí ve? Entonces les abrió Sí, Ujú. siga. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Entonces, las escrituras, si hacemos un análisis sintáctico, primero el Señor menciona la escritura a la que él se va a referir. Dice, para que se cumpliera lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Esa era la escritura. Obviamente habían otros libros, ¿no? Libros históricos como Jueces, Josué, etcétera, pero él hizo esa reducción o esa sintetización de los libros en eso, profetas, salmos y la ley de Moisés. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, porque el canon todavía no estaba formado y lo vamos a ver ahora
con el proceso histórico. Primero nos enfatizamos en el Antiguo Testamento, pero vamos a hacer un recorrido de la formación de todo el canon. Y para ello voy a presentar otra vez la imagen. Vamos a leer con usted mismo, hermano. Vamos a estar leyendo aquí. Aquí donde dice, lo primero, léalo usted, hermano. Ahí. ¿Se alcanza a ver? Bueno, le leo yo. Dice, lo primero a tener en cuenta es que la formación del canon o el proceso de escritura y aceptación, por así decirlo, de los libros sagrados que conforman el canon bíblico, tomaron un proceso largo y por lo tanto tienen una historia y unos aspectos importantes a tener en cuenta. Entonces, esto es lo que tenemos que observar, que el canon no se formó de la noche a la mañana, sino que tuvo un proceso de escritura, de aceptación en el pueblo del Señor, para que se empezara a usar como la Biblia, es decir, como la palabra de Dios. O sea, que no era así que ya lo escribimos y ya la gente lo aceptó, o los cristianos lo aceptaron como la palabra de Dios. No, hubieron procesos, reuniones, análisis, etcétera. Ejemplo, ¿dónde comienza el proceso? Lo que tenemos que nosotros investigar de escritura. Los primeros materiales que se usaron para escribir. Ahora bien, ¿quiénes fueron los primeros en escribir? Eso sería una buena manera de empezar a hacer nuestra investigación y observación de lo que es la Biblia como tal. Por lo tanto, hay que echar vistazos también a los concilios y el porqué de la formación de un canon del Nuevo Testamento, si hubieron o no herejías. También, ¿por qué algunos libros que no están en el canon de algunas versiones? ¿Y por qué 66 libros para la mayoría de protestantes su Biblia, pero para la iglesia tradicional católica tiene 72? Estos serían los puntos a tener en cuenta. Hermano Carlos, ha estado escuchándome muy bien y todos los hermanos que van a escuchar. Sí, amén, amén, se escucha Bien, fuerte y claro. Muy bien. bien, entonces, estas cosas son bien relevantes que le prestemos atención, porque quizá, yo no sé si usted en otro tiempo haya escuchado esto, hermano Carlos, interactuemos. Ajá. Sí, lo he escuchado un poco. He escuchado, sí que la Iglesia Católica tiene más libros. Ya, y usted había escuchado el por qué, sabe el por qué y por qué la otra de los protestantes, como a nosotros nos llaman protestantes, ¿no? Porque por el tema de Martín Lutero y ya por nosotros no obedecer las reglas o Ujú. las doctrinas de la Iglesia Católica. Entonces se nos da el nombre de protestante, en un término como despectivo. Sí, Ujú. amén, así también lo tengo en cuenta, así que nos llaman así. Amén, amén. Entonces, mi hermano, tener este conocimiento nos va ayudando a aterrizar en nuestra fe cristiana, ¿entiende? Nos va ubicando en el contexto de fe, una fe como decía Santo Tomás de Aquino y entre los otros de la escolástica, fe y razón, ¿no? La fe y la razón nunca son amigas, pero esto es para guiar al creyente a una mejor vida espiritual, decían fe y razón, aunque a veces simplemente la razón lo que sirve es para llevarnos a la investigación de nuestra fe cristiana, de nuestras creencias, el porqué de nuestras creencias, dónde estoy ubicado, por qué estoy ubicado aquí, por qué pertenezco a la iglesia pentecostal o por qué pertenezco a este movimiento apostólico. Es como razonar en eso, lo que decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero hablando de este canon, es interesante que todos los creyentes que nos acercamos a Dios tuviéramos este conocimiento, que el papel o función de la iglesia fuera enseñar esto.
esto aumentaría la fe de los creyentes. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Aumentaría la fe? ¿La disminuiría? ¿Qué haría si un cristiano empieza a estudiar esto, como en el caso suyo y entre otros que lo están haciendo en el instituto? Lo escucho. Amén. Bueno, yo diría que es muy relevante porque el cristiano, primeramente, como usted decía, le aumentaría la fe, ya que Ujú. conoce las características, el poder del Señor Jesucristo. También le daría capacidad para hablar con más seguridad, porque cuando la persona conoce, sabe lo que Amén. habla Amén. con seguridad. También le da muchas herramientas para poder expresarse. Ya Sí, se puede señor. tomar de aquí y de allá. Entonces puede, digamos, eh, puede navegar, o podría decir así, en la Biblia, de Ajá. manera expresarse de una manera más libre, ¿no? Amén. Sin Amén. quedarse tanto. Amén. Fíjese que hay un testimonio, gracias hermano, hay un testimonio muy lindo que tengo yo del Instituto Defensores del Nombre, y es que algunos hermanos cuando yo comienzo a dar clases, noté que pocos hablaban, como usted acaba de decir, quizás no tenían el conocimiento previo, y después que fue pasando el tiempo, meses, ya estos hermanos había que callarlos y decir, hermano, hay que seguir con la clase porque todos querían hablar. A medida que fueron adquiriendo el conocimiento, las habilidades comunicativas, como usted lo está diciendo, ya todos querían decir algo, presentar algo respecto a lo que estaban aprendiendo. Entonces, como usted lo dice, muy certero. Cuando se tiene el conocimiento, se tienen las herramientas comunicativas, proyectamos más seguridad a la hora de comunicar nuestra fe, a la hora de presentar nuestras creencias, o nuestra apología, la defensa de nuestras creencias o doctrinas. Bien, vamos a seguir entonces. Voy a continuar con la imagen para que avancemos. Estamos hablando del canon bíblico, la formación. Bien, hay tres aspectos importantes que deberíamos analizar en el proceso histórico de la formación del canon. Primero, revisar a Mesopotamia. Segundo, el imperio babilónico. Y tercero, los griegos y por supuesto los romanos. Serían cuatro elementos que tenemos en la mesa para como punto de investigación de cada estudiante. ¿Por qué el imperio romano? ¿Por qué el imperio griego? ¿Por qué Mesopotamia? Bien, vamos a hablar un poquito. Voy a cerrar porque me gusta interactuar cuando doy la clase. Bueno, Carlos, como estoy con usted, y cuando ya me ponga la cámara, vamos a meterle más información. Gloria a Dios. Amén, Eh, amén. Sí, ya, en un ratico pongo la ya cámara. Ujú. cuénteme, ¿qué tal de la Mesopotamia? ¿He escuchado de la Mesopotamia? Mm, Sí, bueno, pero la verdad, sí, no tengo un conocimiento pleno, entonces la sí, verdad en este caso también me gustaría seguir escuchando de ella. amén, amén. Ujú. ¿Por qué? No sé, hablamos de los griegos, hablamos de los babilonios. Bueno, eso ya lo sabemos. Los babilonios porque ahí estuvo el pueblo de Israel cautivo, ¿no? Los griegos, ¿por qué entonces hablar de los griegos, hermano? Si casi en el contexto bíblico de los griegos se habla más precisamente en el Nuevo Testamento, cuando dice que unos griegos buscaban a Jesús. Y también cuando los apóstoles predicaron que los griegos se convertían. ¿Por qué hablar del imperio griego? Bueno, por Alejandro el Grande, entre el siglo tercero y cuarto, antes de Cristo. Alejandro fue una figura icónica y relevante en la historia porque él conquistó muchos imperios o todos los imperios de ese entorno, como fue el imperio babilónico, los medos persas, e incluso el imperio de Libia, muchos imperios, los egipcios, y el mismo Daniel, Dios le había dado una revelación del imperio griego, cómo vendría arrasando.
también Daniel pudo mirar cómo se levantaba un cuerno pequeño con mucho poder y mucha fuerza, y también se refería al Imperio Romano. Y precisamente cuando Jesucristo aparece en escena, Jesús aparece bajo ese imperio, el Imperio Romano. Pero la influencia cultural que había en la época era la griega. ¿Por qué razones? Porque hubo una época helenística. En la época helenística era como una especie de todo el mundo debe saber inglés. Hay una ley que todo el mundo debe aprender el idioma inglés para poderse movilizar en todo el entorno social, para poder trabajar, para poder acudir a las escuelas. Entonces, eso se llamó la época helenística. Entonces, todo el mundo debería aprender griego, hasta los judíos. De ahí nace entonces la Septuaginta griega, porque hasta el culto, la celebración que se hacía de cada religión, pues tenían que hacerla en griego. Los manuscritos que existían deberían traducirse de cualquier lengua o de cualquier ciudad, país, deberían traducirse a la literatura griega, porque así se ordenaba. Se llamó época helenística, hermano Carlos. Entonces, de ahí que entonces vemos que el Nuevo Testamento se escribe en la lengua griega, de un griego koiné. Muchos difieren que no fue koiné, pero la palabra koiné lo que significa es común. O sea, no un lenguaje no tan sofisticado como tal, sino como la lengua que hablaban en el día a día, aunque hay libros en la Biblia que tienen un griego muy refinado. Muchos hablan de la carta a los romanos, la carta a los corintios. Son griegos muy, muy refinados porque tienen dialectos. Bueno, hasta allí. Vamos a hacer un paréntesis para hacer alguna pregunta, hermano Carlos. Lo escucho. No, no, no. No, tranquila, no hay preguntas por ahora. ¿Todo está claro? Amén, amén. Sí, ahí vamos aprendiendo, amén. Bien, vamos a ir entonces avanzando. Vamos a seguir poniendo la imagen. Vamos acá. Hablando de que Jesús nace bajo el Imperio Romano, tenemos citas bíblicas que nos aportan esta evidencia. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2, mi hermano. Sí, un segundito. Lucas 2, 1 y 2, ¿cierto? Ajá, sí. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Sigo adelante? Hasta ahí, hasta ahí. Ujú, Augusto César era emperador de Roma ujú. y por eso hizo un censo en esa época que Jesús nace y la gente, cada uno iba a su ciudad. Es como cuando le piden a alguien el registro, ¿no? Le dicen, bueno, necesitamos que cada uno traiga su registro y para eso cada uno tiene que ir a su ciudad natal, ¿entiendes? A su lugar de origen para pedir la copia del folio. ¿Ha escuchado? Amén, amén, sí. Sí, entonces más o menos para uno hacer un contexto más o menos así para entender, ponerlo como al lenguaje actual, era como buscar el folio. Y para ello dice que si usted sigue leyendo, que cada uno iba para su ciudad. Lea. Ujú. Ajá. El 3 dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ajá, ¿lo vio? Y, sí, ujú. Exactamente. Entonces, en este ejercicio que se está haciendo, hay una influencia allí, es que están haciendo este censo porque se ha dicho que van a ser alguien que será rey.
Y pues el Imperio Romano tenía como el temor de que hubiera un golpe de estado de ese rey que nacería entre los judíos, porque en ese momento pues están también cautivos y el Imperio Romano es la supremacía de la época y todos los que están en el poder pues no quieren que lo derroquen. Entonces este empadronamiento es para ir observando quién es ese iluminado que va a aparecer y distinguirlo en el momento que aparezca. Siga leyendo. Amén. El 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, y a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por Ujú. cuanto era de la casa y familia de David. Amén, ¿se da cuenta? Entonces tenían que ir a Galilea, pero que ahí usted se da cuenta y la gente ahí canta que el maestro de Galilea, aunque Jesús nace en Belén, en el contexto geográfico, pues digamos que, pongámosle ahora el contexto ahora como Colombia, digamos que Belén fuera el departamento, ¿no? Y todos esos contornos por ahí como Galilea, Nazaret, son como municipios, ¿entiende? O municipios, aquí llaman colonias algunos lugares, municipios, a nosotros llamamos corregimientos, allá llamamos también que son veredas, ¿no? Amén. Veredas. Cuando son ciudades grandes, a las ciudades grandes nosotros le llamamos como sí, una ciudad y a los lugares le llamamos eso, como corregimientos o veredas. Así. Entonces, así uno se ubica en el mapa para poder centrarse de que esos lugares estaban ahí todos en Jerusalén. Entonces Jesús, se le llaman Jesús de Nazaret porque todos estos lugares tenía, tenía cierto contexto de vivencia. En Galilea, en Belén nace. Ahora el registro, si miramos el registro, dicen que lo van a hacer en Galilea. ¿Sí es así? Amén. Por eso es que todo esto uno lo va comprendiendo ahora en la biografía de Cristo. Bien. Entonces, hermano Carlos, cuando uno va nutriéndose de estos conocimientos, pues como dije en el inicio, uno se va fortaleciendo en la fe. No habla ya por hablar, sino que uno dice, wow, esta riqueza estaba aquí en la Biblia y yo no la había visto de esa manera. Por eso repetimos, cuanto más sabio fue el predicador, más enseñó, más entregó conocimiento y hizo que la gente escudriñara, porque cuando usted sale con un tema nuevo, la gente le da ganas de investigar, a ver si esto es así o no es así, y dice, oye, pero tú no lo había escuchado antes, voy a investigar más. O sea que estimula el deseo de aprender, sea el predicador, el pastor, el que dirige una iglesia. Si él es un hombre de conocimiento, la iglesia va a tener hambre constantemente de querer escuchar la palabra del Señor o saber más. Entonces, continuemos. Vamos a ver aquí. Bien, acá, ¿qué dice aquí? ¿Alcanza a ver, hermano Carlos? O sea, ahorita saca un poquito de... ¿Mm? Mm. Dice, la influencia de las culturas en el pueblo de Dios, de Dios, la necesidad de las ¿cómo es? Traducciones. Traducciones, las traducciones, ahí. Que Ujú. lo que quiero explicarle es que las traducciones se dan por la influencia de las culturas. Vamos rápidamente otra vez a Daniel. Si usted nota, las culturas primeras que visita el pueblo de Israel, y ahora vamos a pensar un poquito en la Mesopotamia, la primera cultura que Israel enfrenta o encarna es la cultura egipcia, porque allí ellos fueron cautivos. ¿Por más de cuántos años? ¿Recuerda?
No, Unos no, 450 años. Imagínese usted. Usted, nomás con 10 años en Estados Unidos, usted habla el inglés, mejor dicho. Si se dedica, usted ya fluency. You just speak English every single day in the United States. If you're working so hard and you're learning the language. Entonces, ¿qué pasa? Si usted está ahí en el día a día, en el daily routine, todo el tiempo ahí, la rutina de interactuar con gringos o personas que hablan inglés, usted ya su cerebro, hermano Carlos, ya está pensando como gringo a toda hora. Después de 3 años, ¿cierto? yes, así es. Sí. Entonces, el pueblo de Israel en Egipto, pues empieza a aprender la lengua, obviamente. Y esto se da todo ente o toda civilización, nación que es cautiva por un imperio, si habla otra lengua, le toca al que está subyugado aprender la lengua para convivir en el lugar. Contaba un compañero que estuvo preso en Estados Unidos. Decía, mire, mi hermano, la persona que no sabe inglés en la cárcel le va muy mal. ¿Entiende eso? Si no sabe inglés, es que le va mal. Hasta para comer, hasta para muchas cosas. Hasta te pueden insultar. Y pues como tú no entiendes nada, sí o sí te toca aprender el idioma para irte defendiendo, para pasar mejor momento allá y sobrevivir a la cárcel. Es decir, y eso es cierto. Entonces, observemos a los cautivos en Babilonia, al menos para tener un rastro investigativo de que cuando una cultura o un imperio cautiva a una nación, lo primero que le impone es su lengua. Leamos. Daniel capítulo 1. Ajá. No sé. Daniel capítulo 1:1. Bueno, dice, ¿Mm? en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, Sí, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. siga, ¿Sigo? siga. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ajá. Y dijo el rey a Espenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, Ujú. de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. ¿Se dio cuenta? O sea, al llegar hay que aprender la lengua. Usted llega a este país donde está, hermano, hay que aprender la lengua. Aunque tenemos gente que habla español en estos entornos, paisanos, como se dicen, otros latinos, pero hay que aprender la lengua, señores, para poder comunicarnos, para poder entender, para poder convivir o vivir de una manera más satisfactoria en el entorno cultural. Está usted en un parque con su familia y llega alguien amigable y le dice, "Hi, friend, nice to meet you." Dice, I don't speak English. Y dice, o algunos dicen nomás, no inglés, no inglés, no inglés. Ya,
Entonces, ahí se perdió la oportunidad de crear un vínculo de amistad con alguien en el lugar. Entonces, por favor, enséñame la lengua. Pero aquí en este caso, a los que llegaron, tienen el privilegio de que les van a enseñar la lengua, pero no a todos. El rey busca a esta gente entendida, pero está todo el resto de la nación. Ahora hablemos, los que van a los colegios, a los centros educativos, al hospital, etcétera. Van a llegar, tienen que hablar la lengua. Entonces, aquí el pueblo de Israel aprende la lengua caldea, que es la lengua aramea. Pero ahora vemos acá Egipto, donde primero son cautivos. Ellos aprenden esa lengua, que es una lengua de origen copto. Si usted quiere poner esa nota ahí, por eso los judíos son gente políglota. Políglota, es decir, personas que hablan varios idiomas. Usted ve que un árabe le habla español, le habla inglés, le habla su lengua, le habla portugués y uno dice, wow. Entonces, son políglotas. Entonces, la lengua más antigua que habla el pueblo de Israel se llama lengua hebrea, pero en realidad no es una lengua hebrea, sino que es una lengua caldea, porque la palabra hebrea es un gentilicio del hebreo. Y la palabra, el hebreo que se dice o que se usaba era para las personas que cruzaban el río. ¿Y qué río cruzaban? Recuerde que Mesopotamia, como mencionamos, está entre dos ríos, el río Tigris y el Éufrates. Esa es la Mesopotamia. Ciudad regada por ríos. Así se llama Mesopotamia. Ciudad regada por ríos, donde aparecen los primeros agricultores y la primera civilización, la cuna de las civilizaciones. Para ello vamos a irnos a el capítulo 11, de Génesis y el capítulo 10 de Génesis. Si Carolina Blandón ya me está escuchando, si me está escuchando, me puede dar un ok, no sé, porque van a participar leyendo. Amén. Ok. 10:5, hermano Samuel, ¿está escuchándome bien? Sí, sí, hermano. Bien, 10:5 usted va a leer de Génesis y nuestro hermano Carlos va a leer 11:1. Y dice el 10:5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, Ahí. Cada cual según su qué. familias. No, dice, su lengua, de esto se poblaron las costas. Las costas, cada cual según su lengua. Ahí. Ahora leamos Génesis 11. Y ustedes me van a decir algo ahora. Le voy a hacer una pregunta. Ahí. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Ahí. ¿Por qué estamos en el capítulo 10:5 diciendo que cada uno de los pueblos tenía una lengua? Y acá en el 11 dice que solamente el pueblo tenía una lengua. Descífreme ese enigma, hermano Carlos. ¿No debería en el 10 decir esto? Porque estamos en el 11. Si acá ya dijo que cada pueblo, pero vamos a leer desde el 1 para que vean que son la descendencia de Noé. La descendencia de Noé, los que pasan el diluvio, son los que traen una lengua antigua que ¿quién la conoce? No sabemos. Es una lengua, hasta el día de hoy nadie puede decir qué tipo de lengua era, pero era una lengua de origen sumerio, por supuesto, lengua antigua. Vamos a leer, hermano, el 1, hermano Samuel. El 1. Sí. Estas son las generaciones Ajá. de los hijos de Noé, Ajá. Sem, Can y Jefet. Amén. Ahí. Lo que uno hace en el estudio es poner
Después del diluvio, que uno va ubicando lo que son dispensaciones, dice dispensación de la inocencia una, dispensación de la conciencia, termina con el diluvio. Estamos en la segunda dispensación, por así decirlo. Esta es la dispensación de la conciencia, que el hombre peca, y aquí termina con un juicio. Y los salvados de este juicio son Noé y su familia. Desaparece el protagonista principal de la escena y quedan los protagonistas ahora de la otra escena, que son sus hijos, Sem, Can y Jafé. Pero entre ellos hay un personaje primario y es Sem. Sem es el personaje porque cuando uno va estudiando tiene que ir dejando personajes relevantes. Después de Sem aparece en escena otro personaje importante que es Nimrod, que está en el capítulo 11, el primer líder de la historia, Nimrod. Y algunos expertos dicen que el creador, el fundador, el constructor de Babilonia fue Nimrod. Y primero se llamó Babil, y ahí pasó a Babilonia, pero todo eso se lee en Génesis. No lo vamos a ver ahora porque estamos en lo que es la formación del canon y estamos haciendo un recorrido histórico para entender el tema de la influencia de las culturas, ¿no? Y por eso vinimos aquí. El pueblo tenía una sola lengua. ¿Por qué aparece en el capítulo 11 que tenía una lengua y acá en el 10 que habían varias lenguas? Lo que pasa es que este es un relato que se da y en las traducciones pueden haber este tipo de errores de los traductores. O simplemente lo que puede hacer el traductor es tomar la narrativa, porque la Biblia no nos llegó a nosotros en capítulos y versículos. Entonces, el que forma los capítulos y versículos pudo haber cometido un error, porque aquí hay una contradicción, si lo notan. ¿O no es así? Quiero que me digan algo al respecto. Se ve como si fuera una contradicción. ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. Sí, sí, sí. Sí, porque incluso en el capítulo 9 habla de lo de la Torre de Babel. Y ahí es donde dice que Dios, al ver que todos estaban de acuerdo, pues los dividió y les repartió diferentes lenguas. Amén, amén, amén. Entonces, miren, lo que usted está observando, hermano Samuel, es que acá recién aparece que las lenguas se dispersan. Pero acá en el versículo 5 dice que ya cada uno ya había pasado este escenario. Entonces uno lo pone en su investigación, pónganlo ahí como nota. ¿Qué pasó aquí? Esto se le puede preguntar a cualquier compañero, un pastor, no por hacerlo a él que se queda menos, solo para que él también sea curioso. Poca gente analiza esto, poca gente, porque la gente lee corrido y no hace estudio de la palabra del Señor. Bien, bueno, vamos a poner la pantalla nuevamente y vamos a ir observando. Mire, antes de la escritura existió la tradición oral. Y primero, la escritura cuneiforme, que era una escritura de cuña. ¿Con quién nace esto? Con los acadios. Los acadios aparecen precisamente en la antigua Mesopotamia, donde ahí en el capítulo 10 y 11 de Génesis, los sumerios son unas culturas bien antiguas. Luego los jeroglíficos con los egipcios. Los jeroglíficos ya son otro tipo de escrituras, de grabados especiales, como dibujos. Los otros eran de cuñas, grabados en tabla. Y si ustedes notan, cuando Moisés, ahora el material que se usaba, aquí es que viene el punto importante, los materiales que se usaban, mírenlos acá. Los materiales pues tenían mucha relevancia y aquí piedras, tablas de arcilla, papiro, cuero y pergamino, ostraca y así sucesivamente. Hay un pasaje en las escrituras que es cuando el Señor le dice a Moisés que escriba.
y lo escribe en piedra. Voy a buscar un verso que está en Job, donde vamos a mirar las escrituras. Voy a buscar ese versículo. A ver si lo tengo por aquí. Bueno, no me aparece. Pero hay vamos a leer entonces ahora Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Ya vamos a observar el versículo que les dije. Éxodo 20. Mientras ustedes buscan, un segundito. Carolina, ¿me puede leer ese versículo? Éxodo capítulo 20. Amén. ¿Sí? ¿21? Sí. Ok. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Sí. yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de Ujú. casa de servidumbre. Sí. Vamos a leer, ahí habla de los mandamientos. Ahora vamos a leer el capítulo 3 de Éxodo. Aquí, esto que él escribió, estos mandamientos, lo escribió en piedras. Vamos a leer capítulo 3, 1. 3:1, sí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro No, su no, perdón, suegro. estoy mal. El verso desde el 10 hasta el 14. Ujú. Del 3, Del 10 hasta el 14. del capítulo 3. Sí, del capítulo 3, correcto. Ven, por tanto, ahora y te Sí. enviaré a Faraón para Ajá. que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ajá. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él Ajá. respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando Sí. hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les Sí. digo, el Dios de vosotros, padres, de vuestros padres, Ujú. me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les Sí. responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es Amén. mi nombre. Amén. Todas Bien. estas palabras que le dijeron aquí a Moisés, hermana Carolina, ¿dónde cree que él las escribió? Porque tenía que escribirlas, porque si no se lo olvida. Y en el capítulo, si usted nota en el capítulo 20, ya le está escribiendo ahí, ya ha escrito ahí la ley del Señor. ¿Dónde la escribió? En piedras, en piedras. Y también en tablas, en tablillas. Váyase usted misma rápidamente a Éxodo 32:16. El hermano Samuel me va a leer Job 19:24. El hermano Carlos me va a leer Josué 8:32. Vamos a empezar a mirar los materiales. Éxodo 32:16. Sí, ¿qué dice? Y las tablas eran obra de Dios, y la Ujú. escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Ahí, ahí, ahí estas escrituras es en unas tablas. Aquí es en unas tablas. Pudieron ser tablas de arcilla. Ahí usted investiga que es una tabla de arcilla, como de que era una madera
especial, finísima. Vamos con el hermano Samuel. ¿Cuál le dije? 19:24 de Job. Ajá. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas Ujú. en piedra para siempre. Amén. Se da cuenta que para esculpir esas palabras en la piedra usaban un cincel. Ahí estamos observando históricamente y bíblicamente el desarrollo de la formación del canon. Ese es nuestro estudio de hoy. Cosas que a veces uno los desconoce, pero en la palabra de Dios está. Se escribía, la tradición oral fue primera, donde se repetían las palabras. Hermana Carolina, usted va a leer Deuteronomio 6, 1 al 4. Las palabras se decían en la mañana, en la tarde, al mediodía, porque la gente se olvidaba, porque no había un registro escrito para recordar y volverlo a leer. Entonces, usted le decía a su hijo en la mañana, al acostarse, al levantarse, mira, el Señor es uno. El Señor es el que te sacó de la tierra de Egipto. Mira, el Señor es celoso. Mira, el Señor te ama. El Señor va a tener, te va a hacer prosperar tu camino. El Señor te va a guardar en la entrada, la salida. Decían siempre. ¿Por qué? Porque se olvidaban debido a que era la tradición oral, no había escritura. Vamos, hermano, con su versículo, hermano Carlos. ¿Cuál es? Digo, ¿me dijo Josué cuál? Josué. Voy a mirar acá porque Josué 8:32. 8:32 dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Amén. Amén. Ustedes se dan cuenta que los materiales antiguos, y esto casi no, uno lo estudia, pero a veces se lo olvida a algunos, se gastaban o se podían embolatar, perder, como decimos. Entonces, ¿qué se hacían? Copias de copias, señores. Cuando se dice que tenemos copias de las copias, eso es cierto. Y aquí está el versículo bíblico que nos los comprueba. ¿Se están dando cuenta de las riquezas de la palabra del Señor? Lea de nuevo. Una copia. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Amén. Entonces, quiere decir que aquí lo que está haciendo Josué es copiar nuevamente la ley del Señor que ya tenía Moisés en otras piedras. Quizá ya estaban desgastantes. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo por el desierto ¿cuántos años? 40 años. 40. 40 años. Y en ese vaivén para acá y para allá hay que hacer una copia porque se puede perder esto. Alguien pregunta, ¿y en las copias pudieron haber errores? Quizás, no lo podemos decir a ciencia cierta, pero sí, después de las traducciones de la Biblia sí pudo haber errores, pero de traducción, no de inspiración. Error de traducción, no de inspiración, porque Dios es inequívoco. Entonces, ¿qué tal hasta ahora? Vamos a hacer un breve resumen. Hermano Samuel, adelante. Sí, yo creo que es una de las cosas también que es muy importante reconocer. Tal vez cuando usted va a sacar una copia, pues la copia es, valga la redundancia, la Ajá, fotografía de lo mismo que usted está sacando. sí, señor. Pero si usted ya lo traduce, es como el inglés, o sea, Ajá, eh, para traducirlo ya cuesta un poco más. Entonces, puede ser de que algunos digan una cosa en inglés, pero eh, pequeñas cositas o una tilde o algo, la palabra se menciona diferente. Y ahí es donde creo que se pueden haber cometido los errores garrafales, pues que el traductor de la palabra pues, lo hizo, ¿va? No la escritura en sí. amén, amén. Así es, hermano, y como está esto quedando grabado y mucha gente lo escucha,
uno tiene que ser muy cauteloso en el momento, porque hay gente que dice, no, no hay que leer tal Biblia, porque esa Biblia no sirve para nada. No, eso no se puede decir, porque tienes que ser un experto en Biblia, un bibliólogo, un hombre como usted que están estudiando la formación del canon y están adquiriendo conocimientos, pero no sé cuánto pudieran manejar ustedes de lo que estamos nosotros estudiando ahorita, mañana. Por ejemplo, lo que estudiamos ahorita, ¿qué tanto pudieran manejar mañana y expresar? De un 1 al 10, ¿cuántos Carlos cree que pudiera expresar y defender la Biblia? Del 1 al 10. Ujú. Qué pena, ¿me puede volver a hacer la pregunta? Bien, le estaba explicando de que, voy a poner ahí un panorama, de que mucha gente dice, porque escucha un librito, no, porque escucha un audio, un predicador por ahí en YouTube, o porque lee un librito, dice, hermanos, es que esa Biblia tiene no sé cuántos errores, no hay que leerla, eso no sirve. Eso no se puede decir a menos que tenga un conocimiento extenso y profundo de lo que estamos hablando acá. Que sea un crítico textual serio, que conozca de papirología, que ya lo vamos a ver, y que también maneje bastante el tema de lo que es el contexto gramatical, la formación del canon. Entonces, por eso pregunto, en esto que estamos mirando y observando de la formación del canon, su historia, su lengua, la escritura, los agiógrafos sagrados, le decía a usted o a todos, ¿cuánto pudiera manejar de conocimiento de lo aprendido hoy, mañana, para defender la Biblia? Del 1 al 10, ¿un cuánto cree que puede recordar y defender? Bueno, si me lo pregunta a mí de Ajá. calificación del 1 al 10, por ejemplo, hay términos que ya, digamos, he estado usando, Ujú. basado a la clase, al conocimiento adquirido. Amén. Y yo diría, pues como tengo que meterme más Sí, en repaso y demás, por ahí del 1 al 10, un 8 diría yo. amén. Amén. Ujú. Hermano dice un 8, recordarlo. Ahora vamos al defenderlo, porque hay gente que viene diciendo, no, que es que eso, hermanos, que nosotros no tenemos Biblia original, tenemos son copias, y yo no sé por qué la gente predica con la Biblia tal. Entonces, de lo que hemos adquirido ahorita en esta clase, del 1 al 10, ¿cuánto cree que puede recordar mañana? Usted acuesta a dormir y mañana despierta. ¿Cuánto cree que puede recordar, hermano Samuel? Quizás un Ajá, 5. un 5, un 5. Ajá, bueno, bien. Hermana Carolina, ¿cuánto cree que puede recordar? Creo que voy por el 5 también. Así es, miren, está comprobado de manera, digamos, en los estudios cognitivos, que son los que investigan la parte del aprendizaje, en la psicología cognitiva y la pedagogía cognitiva. Sé que una persona que está estudiando algo o escuchando algo solamente puede retener el 25% del 100, el 25%. El 75% se le olvida. Para poder llegar al 50%, tiene que al otro día repasar lo que escuchó o lo que escribió. Lo repasa y retiene otro 25%. Van 50. Ahora, si lo empieza a socializar con otra persona, va a subir otro 25. Y en el momento de la aplicación del día a día, es que puede llegar en un tiempo determinado a recordar casi un 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que la práctica haría el maestro. O sea, no es que, ay, me escuché la clase de la teología, de la introducción a la Biblia, formación del canon, y me quedé nomás con la clase del día. No, vaya, veas el video otra vez. Escuches el video. Haga anotaciones en su libreta de palabras claves. Haga su propia investigación diferente a la que le hizo el docente.
Un ejemplo, usted dice, oiga, personaje relevante que yo quiero estudiar. Zen, personaje importante que quiero investigar. Nimrod, el pastor dijo Nimrod. También habló de ciudades que quiero investigar. Babilonia, imperio que quiero investigar. Egipto. Algo más, la antigua Mesopotamia. Oh, eso se toma tiempo, pero ya tiene un esquema de investigación. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Acabé de ingresar, hermano. Lo que pasa es que estaba en un culto. Oh, sí, entiendo. Amén. Estamos en la formación del canon o de la Biblia. Hemos visto una información bastante interesante, hablando del proceso de escritura, el desarrollo histórico, los hagiógrafos sagrados, los materiales que se usaron para la escritura de la palabra del Señor, las lenguas como el arameo, el hebreo, y estamos ahí por ser en el canon del Antiguo Testamento y hemos visto algún tipo de fragmentación que nos sirve de ilustración para el aprendizaje. A menos ahí contextualizarlo, hermano Cristian Rocafuerte, y vamos a seguir avanzando. Amén, amén. Amén. Bien, voy a ponerles acá nuevamente la pantalla. Y aquí está. Voy a adelantarles acá, dice, esta parte que me gusta aquí. Vamos, ya hablamos de esto, de que las influencias que tuvo el pueblo de Dios, la influencia cultural, tuvo mucho que ver con el tema de el lenguaje, ¿no? Obviamente. Y también tuvo que ver con el tema de las traducciones, con el cautiverio que hubo en Babilonia. Pero también hablé de que una potencia que hubo en ese tiempo fue los egipcios o la potencia egipcia, porque ellos inventan los jeroglíficos, la escritura de dibujos, que va más allá, es como una tecnología más avanzada que la cuneiforme con los acadios sumerios. Esto estoy hablando de la antigua Mesopotamia. Los primeros inventos de escritura se hacían en tablas de arcilla, en piedra primeramente, lo dijimos, papiros, que era una planta, en cuero, y pergamino, ostraca también. Usted puede investigar estas palabras claves para que, y así sucesivamente. También dije que existió la tradición oral, es decir, que se repetían las palabras ya cuando no existía. Eso es el preámbulo a la escritura. Hermana Carolina, le dije que leyera Deuteronomio 6:1 al 4 para enfatizar en lo que es la tradición oral. Confirmarlo. Hermano, una preguntita. Amén. Una pregunta, ya que está hablando sobre cómo se escribieron y todo eso. Amén. Mira, el otro día me hicieron una pregunta en el trabajo. Sí. Yo no creo en la Biblia, dice, porque eso lo escribieron hombres. Es lo primero que dicen, ¿no? Sí. Sí, lo escribieron hombres. Dios nunca escribió nada, dice. Entonces, yo estuve ahí explicándoles que la conversación que tuvo Moisés con el Señor en el Sinaí, Sí. ahí fue donde le dio las tablas. Dice la Biblia que Dios escribió con los dedos, ¿no? De su mano, escribió las tablas de la ley, ¿no? Algo así. Habría que mirar el verso. Habría que mirar el verso. Pero realmente el Señor creo que le da la orden a Moisés que escriba en piedra. Hay una, ¿no? hay una escritura que el Señor sí, que aparece un cuadro en la Biblia, donde el dedo de Dios escribe y es en la escritura en la pared de Belsasar. Ahí, ajá. Entonces, claro, él está, por lo menos está, pero está siendo inspirado por Dios, aunque lo escribió. Exactamente. Entonces, 2 puntos a anotar, hermano Cristian, cuando hagan este tipo de preguntas. Dios nunca escribió, mire que usted llegó precisamente al momento clave, porque hay unas discusiones que se dan y aquí vamos a entregar herramientas para ello. La gente dice, no creo en la Biblia, a veces porque las traducciones y todo esto. Y uno no puede decir, no, hay poder en Jesús, ¿cómo te va a decir que la Biblia tiene errores?
El que habla así, pues no tiene conocimientos. Cuando usted tiene conocimiento, usted se serena y analiza. Una cosa es inspiración y otra cosa es escritura. Dos cosas distintas. Si usted es ciego, hermano Cristian Rocafuerte, que le puede decir a alguien, y necesita mandarle una carta a su mamá, ¿cierto? Pero como es ciego, no puede escribir. Entonces usted llama a su hija que le escriba la carta que le va a mandar a su mamá. Entonces la hija suya tiene el pincel en la mano, el lápiz en la mano, y si en este caso fuera como lo pusimos ahorita, que vamos a volver a los versos de los materiales de escritura, un cincel para grabar en piedra, su hija va a sentarse a esperar que usted le diga al menos la portada de la carta. Querida mamá tal. O la fecha, por ejemplo, pone fecha, diciembre tal, de mes tal, y dice, bueno, ahora sí, querida mamá. Pero usted va dictando y su hija es la que va copiando. En este caso, la inspiración es suya, que es el sentimiento, lo que usted es, y su hija simplemente sirve de ¿qué? De instrumento para enviar el mensaje. Pero el autor es usted. Amén. Eso es lo que podemos explicar a la gente que, no, obviamente el Señor nunca escribió nada, pero inspiró a sus apóstoles. Hermano Samuel. Sí, solo con lo que decía el hermano Cristian. Amén. El versículo en Éxodo 31, el versículo 18, menciona lo que él estaba diciendo, donde dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ah, mire, Amén. mire que ahí está comprobado, ¿así es? Sí, entonces sí, hermano. Amén. Entonces, Amén. estaba escrita con el dedo de Dios. ¿Qué más dice? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos Amén, que le amén, haya... amén. Aquí hay un factor importante que yo no me acordaba ahorita, por eso no le di pista al hermano. Fíjese que hay unas tablas, primeras tablas que la que menciona el hermano que están con el dedo de Dios. Estas tablas las rompe Moisés. Si es así, creo que más adelante cuando viene Moisés y encuentra al pueblo en la idolatría, rompe las tablas. Hermano Samuel, sí, hay personas más adelante que nos dice eso. sí, hermano, cuando ve el becerro de oro, eso. Ajá, sí, señor. Y luego Dios le manda a que escriba otras palabras similares o las mismas palabras que ya Dios había escrito, ¿no? Con su propio dedo. Ahora, hermanos amados, estos puntos simplemente son para pensar, ¿cierto? Y ponerlos como tema de análisis, investigación. Porque dice esta versión, el dedo de Dios, solo como punto de investigación. Óigase bien, porque sabemos que existe el famoso antropomorfismo, ¿no? El antropomorfismo es tomar una cualidad de un ser humano y atribuírselas a divino o viceversa, porque la escritura es natural y el inspirador es espiritual. Entonces alguien pregunta, ¿y cómo se va a escribir algo si Dios es espíritu? ¿Cómo hizo? Lo que dice el texto es que el dedo de Dios. ¿Será, alguien dice, ¿será que eso es un antropomorfismo?
o una sinédoque. ¿Han escuchado esas palabras? Sinédoque y antropomorfismo. La sinédoque toma el conjunto de un todo por la... Hermano, ¿quién iba a hablar? ¿Quién iba a hablar por ahí? Hable, tiene libertad. Bueno, hay dos palabras que quiero que les dejo para que investiguen. La sinédoque y antropomorfismo. Que la sinédoque es el conjunto de un todo por la parte. La palabra dedo en este caso sería el poder de Dios, ¿no? Dedo de Dios, el poder de Dios. Cuando estaban ellos en Egipto, también dijo alguien, esto es el dedo de Dios. Cuando el faraón quería que hicieran algo similar a lo que Moisés hacía, no, esto no es sino que el dedo de Dios que está acá. Pero ellos no vieron un dedo, sino el poder de Dios actuando, ¿no? En este caso, se usa el sinédoque o también antropomorfismo. Pero hasta ahora tenemos que dejar conciso que el dedo de Dios escribió las primeras tablas. Pero les doy, les doy alternativa para cuando un intelectual le salga por ahí, ¿no? Que les puede salir con eso. Mira que puede haber sido una metáfora, pudo haber sido una sinédoque. Así que no, bueno, hasta ahora dejamos el texto de la Reina Valera. Más adelante dice que él las rompió y luego el Señor le da una orden que vuelva a escribir. Pero lo que sintetizamos es que las primeras escrituras se dieron en esos grabados de piedra, ¿no? En tablas de arcilla, en pergamino y así fueron evolucionando. Leamos un verso ahí para que nuestro hermano Cristian Rocafuerte tenga una idea. Pero antes de leer ese verso que le tocó al hermano Carlos, creo que fue de Josué, lo va buscando. La hermana Carolina va a leer entonces Deuteronomio 6, 1 al 4. Amén. Ajá. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis Amén. vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Amén. Siga. Hasta el 4. Deuteronomio, ¿no? 6, 1 al 4. ¿A dónde está usted? Sí, Deuteronomio 6:1. Voy ahorita por voy a empezar el 3. Y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Se Oye, entrecortó. pues, Se entrecortó. Léalo de nuevo el verso que estaba leyendo. Se entrecortó. okay, verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Siga. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ajá. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como fronteras entre tus ojos. Y Amén. las escribirás en los postes de tu casa y en tus... Amén. Ahí la palabra clave es la que estamos usando, que al acostarte hablarás aquí y allá. Ahora entiende Carolina Blandón por qué tenía que repetirlas constantemente. ¿Por qué? Para no olvidarlas.
¿Y por qué no? ¿Por qué la olvidaban? Porque de lo que estábamos hablando, de que cuando uno, por ejemplo, ahorita nosotros estudiando, ¿será que podemos recordar todo mañana? O Ajá, solo, como se dice, el muy bien, 25%. Entonces, entre más lo miramos, lo leemos, lo ponemos en práctica, muy bien. entonces, Está excelente, pero hay una causa importante que expliqué por qué la repetían, ¿no? ¿Se acuerda, Sí, mano Carlos? era porque pues no tan escrita en alguna parte. Entonces, primero era la parte oral. Exacto, por la tradición oral. Entonces, cuando ya la escritura aparece, dice que hay que escribirla. Primero había que grabar, había que grabar en postes, había que grabar en piedra y esas piedritas eran como un tesoro. Ustedes recuerdan que los sacerdotes tenían unos versículos grabados en las puntas de sus vestiduras. Ahí los grababan porque para recordar esas palabras. También grababan en la parte de su frente. Y así, entonces uno va conociendo la tradición de cómo es la formación del canon bíblico. Bien, voy a la importancia de los concilios. Esto para el Nuevo Testamento. Pero qué bueno nosotros estudiar bien el Antiguo Testamento primero, bien analizado, pero vamos a hacer un esbozo largo con el Nuevo Testamento y vamos a después en la otra clase hacer un análisis más detallado del Antiguo Testamento y el Nuevo. Vamos aquí a, ¿qué es el canon? El canon bíblico es la colección de libros que conforman las escrituras que Dios entregó a su pueblo. Esto es el canon, definición, óiganlo bien. Estos libros fueron agrupados por la Iglesia del Señor relativamente temprano. Cuando dice relativamente temprano quiere decir que se tomó su tiempo, en algunos más temprano, otros más tardíos. El tiempo de formación. Lea aquí, hermano Cristian. ¿Alcanza a ver, hermano Cristian, o no? No, mi hermano, Ok, voy en el teléfono. bueno, muy bien. Entonces vamos a leer con el hermano Samuel. Samuel está en la sala. Perdón, estaba leyendo con el micrófono apagado. Ah, amén, amén, amén. Ajá. Bien. En el Antiguo Testamento fue establecido a más tardar en el periodo de nacimiento de Jesús y Ujú. el Nuevo Testamento fue aprobado desde antes que terminara el segundo siglo, a pasar del que no, a pesar de que no fue hasta el cuarto siglo en donde el Nuevo Testamento fue oficialmente conformado. Existen buenas razones para tener confianza histórica en su proceso de formación. Amén. Esta información, ¿cuántos la manejan ya? Mano Cristian, no sé si maneja esta información, porque una vez se tiene ciertos estudios así como vagos, que ha estudiado cositas y las tiene ahí, pero viene y las fortalece. Eh, Dígame cuánto usted recuerda o sabe de esto del periodo de formación del canon del Nuevo Testamento. Hemos leído un fragmento que dice que no fue sino hasta el siglo IV. Dice que más o menos para el siglo II ya estaba todo el Nuevo Testamento constituido. 200, siglo II, un siglo tiene 100 años, siglo II, 200 años. O sea que al periodo de 200 años ya tenemos casi todo el Nuevo Testamento escrito. Pero hasta el siglo IV es que es aprobado. Cuénteme si tenía alguna información al respecto, hermano Cristian. No, señor. Amén. Samuel Orellana. No, no, hermano. Bueno, hago esto porque vamos a empezar a hablar de esto. Vamos a desglosarlo. Carlos. No, no, señor. No. Bien.
Cuando uno recién va a abordar una información, ustedes sabían que nuestro cerebro en parte rechaza cuando se trata de cosas del Señor. Quiero que ustedes analicen eso. Cuando ustedes escuchan algo nuevo, el cerebro a veces como que dice, ojo con esto. Esto no lo habíamos escuchado. Y uno lo va aceptando poco a poco. Ustedes recuerdan a los escribas y fariseos cuando Jesús aparece diciendo que ya no es ojo por ojo ni diente por diente, sino que ahora si uno te pega en la mejilla, tienes que ponerle la otra. Pues la gente ya, no, esto como que lo hemos manejado por más de 1500 años. Y nos viene este maestro a decir que eso no es así, que las cosas cambiaron de la noche a la mañana. Ahí fue la pelea con Jesucristo. Eso no lo aceptamos. Y más, había una tradición que las personas, no sé si han entendido ese versículo, que caminaban, cuando usted iba por el camino y encontraba una persona que iba cargando algo, la ley decía que usted tenía que ayudarle a la carga de él. Le la quitaba, se la ponía en el hombro y caminaba con él 1 milla. Mientras la otra persona, un ejemplo, me encuentro en el camino a Carolina o al hermano Carlos y voy con un bulto de papa y voy casi jorobado. Y la hermana me encontró y me dice, hey, pa, me hace parar, me quita el bulto de papa y se lo monta en el hombro y yo voy tranquilo, relajado y camina 1 milla conmigo. Esa era la ley. Cuando Jesús dice, si alguien te encuentra en el camino y te invita a que camines con él 1 milla, ya no camines 1, camínale 2. Entonces las cosas están poniendo como diferente. El cerebro como que no. Entonces, bien. Para la formación del canon del Nuevo Testamento, como el Antiguo también, hubieron sinodos o concilios, reuniones. Aquí viene el problema que usted tiene que subrayar en su libreta. Para la formación del canon del Nuevo Testamento, intervinieron mucha gente que no era del credo apostólico. Ahora sí usted va a ver los problemas que se van a gestar y por qué algunas Biblias traen versículos que parecen trinitarios. Y les voy a mandar el primero. Pero esto para las traducciones, ¿no? Porque los concilios se daban precisamente con gente no del credo apostólico. Era un concilio, el concilio es como un concilio ecuménico. Samuel es, digamos, de una corriente interpretativa del evangelio. El hermano Cristian Rocafuerte es de otra corriente. E incluso usted puede haber andado con los apóstoles, pero tiene otra forma de interpretar al Cristo, porque el centro de todo era Cristo. Y entre ellos, un nombre que quiero que anoten por ahí, Marción. Marción fue el primero que propuso un canon. Marción. Marción se llama, ya lo vamos a ver. Y se filtraban escritos aislados a los apóstoles. Vamos a leer y vamos a encontrar por qué hay palabras en la Biblia que usted dice, yo nunca le puse cuidado a esto. Bien, leamos segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, hermano Carlos. Y habían personas que escribían cartas, las mandaban para la iglesia en nombre de Pablo o en nombre de algún apóstol. Fíjate bien. Y algunos hermanos la tomaban como si fueran los apóstoles, la tomaban como regla. Y después Pablo decía, no, nosotros no hemos mandado a enseñar esto a la iglesia. Leamos. Amén. Tesalonicenses 2:1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses
en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Siga. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va Hermano, creciendo. usted está leyendo Segunda a Tesalonicenses capítulo 2. Oh, capítulo 2. Qué En la pena. segunda. Sí, no, estaba mal. Yo estaba mal. Ya, ok. Segunda carta, capítulo 2. Capítulo 2 Vayamos. dice, Ajá. ujú, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Sí, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí. Vamos a hacer un análisis. Gracias, hermano. Amén. Cuando Pablo dice, no os conturbéis, es decir, no se perturben por medio de carta como si fuera nuestra, hay dos palabras que quiero utilizar, causa y efecto. ¿Cuál sería la causa aquí? La causa es el por qué se escribe la carta, es causa. Y el efecto es lo que va a producir al llegar esta palabra que está en la carta. La causa, ¿por qué Pablo escribe, Carlos, usted que leyó, diciendo esas palabras? ¿Cuál es la causa? Nadie os perturbe por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué? Bueno, parafraseando un poco, es porque ya se estaban enviando algunas cartas a nombre de Pablo y Ajá. enseñando Ah, otras. excelente. Ya lo había dicho yo en el enunciado antes de ponerlo a leer, ¿sí ve? Entonces, ahí el hipocampo del cerebro tiene que recordar lo que ya hablamos. Así es. Pero cuando uno lee, no se pone a pensar porque uno no es tan intuitivo en la lectura en el sentido de que uno lee por leer. Ya ahora que estamos estudiando, ya no vamos a leer como los lectores comunes, sino que vamos a hacer hincapié en las frases importantes. Causa, efecto, el porqué de las cosas. Y Pablo lo dice clarito, ya existían. Y les hablé de Marción, señores. Marción. Vamos a leer un poco de lo que tengo acá en notas de la clase de hoy. Vamos a poner aquí y voy a bajar a ver si me encuentro a Marción por acá en las notas que yo tengo. La importancia de los concilios. Aquí está, Canon de Marción. Léame usted mismo, hermano, hermano Samuel, ¿quién era Marción? Dígame por aquí. Hablando de Marción. Perdón. Samuel. Lo quitó, hermano. Ah, no está, no lo está viendo. No. Voy a volverlo a cerrar y volverlo a abro porque todavía estaba. ¿Qué tal ahí? ¿Lo ve? Sí, ahí está. Muy bien. ¿Quién era Marción? Marción Sinope, De Sinope. de Sinope. Ahí. Fue una, Perdón, hermano. Carolina Blandón. ¿Usted se acuerda de un filósofo que usted estudiaba una vez, que creo que usted es fanática de ese filósofo? Era Diógenes. ¿Diógenes de dónde era? ¿Se acuerda? De Sinope. Imagínate, hay palabras que van llegando. ¿Te das cuenta? Si Marción es de Sinope, ¿quién cree usted sin haber leído a Marción? ¿Quién cree que podría ser a nivel intelectual Marción? Sabiendo que Diógenes, que es un filósofo de los bien tremendo, pesado, como decimos en Colombia, era de esta misma tierra de Sinope, que eso es parte de Grecia.
Hábleme. Intuitivamente, ¿quién se puede imaginar que habrá sido Marción? Intelectualmente hablando. Ajá. Carolina Blandón. Bien, voy a explicar un poco. Sencillamente, si Diógenes era un gran filósofo de Sinope, y lo mismo Marción, e incluso si él va a escribir o proponer un canon, es que Marción es un filósofo, es un grandilocuente, es un intelectual, es un hombre peligroso, porque la gente intelectual es peligrosa. Perdónenme, los intelectuales. La gente intelectual es peligrosa porque sabe demasiado. Y el que sabe demasiado, cuando lo corrigen, si no es humilde, puede rebelarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí es cierto? Amén, hermano, así es. Bueno, Ya yo lo he él, vivido. lo ha vivido el hermano, ¿sí ve? Peligroso el intelectual porque cuando lo corrigen, si no es humilde, puede rebelarse. Por eso es que el apóstol Pedro es el que dice en su carta, el que tiene conocimiento, que a ese conocimiento le añada humildad. Humildad. Y dice, y al poder añádale conocimiento, porque el que tiene poder sin conocimiento mata a la gente también. Imagínense una persona con poder. Yo, por ejemplo, con poder sin conocimiento. Estoy en la iglesia, soy el pastor y Cristian algo hizo. No sé, me soltó a uno de los hijos, a mí no me gustó. Lo pongo en disciplina. De una. Lo pongo en disciplina para que no se meta con mi hijo. Ahí actúe sin conocimiento, porque una cosa, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. ¿Entiendes? Muy bien. Aquí vamos dando pinceladas al menos para que nos estructuremos con lo que estamos aprendiendo. Ahora sí, hermano Marción, hábleme de Marción. Samuel. Marción de Sino. Marción de Sirope fue una figura importante en esta controversia, ya que propuso su propio canon que difería considerablemente de canon que posteriormente se convirtió en el canon cristiano ortodoxo. Siga. El canon Marción es, es una traducción. Aquí, hermano, aquí donde dice aquí. Marción propuso. Marción propuso un canon mucho más reducido que el canon actual del Nuevo Testamento. Ahí quiero que Su hagamos hincapié. Miren lo que está haciendo Marción. Recuerden y hagamos hincapié acá, que el primer canon que se propone a la iglesia es el canon de Marción. Todavía no estaba el canon de la iglesia. Todavía no está. Él está proponiendo un canon bíblico, o sea, es una Biblia. Y estaba reducido, muy reducido. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Su canon. Su canon incluía un evangelio. Un evangelio nomás. Oiga, un evangelio nomás. No los 4, uno. ¿Qué más? Una versión abreviada del evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo, ligeramente más breves que las versiones canónicas. Ahí, paremos ahí que quiero explicarles algo, para que al menos entendamos. Lo que está haciendo Marción, ¿sabe qué es lo que está haciendo él? Él está haciendo un copista, ¿no? Un copista, es decir, voy a tomar, digamos que Samuel y Cristian son los escritores sagrados, pero yo también estoy en la iglesia, pero también quiero tener mi propia fama, ¿no? Quiero tener mi nombre también, que la gente hable de mí en la historia. Lo que empiezo es a tomar del libro de Lucas, que en este caso Cristian Rocafuerte es Lucas, yo lo que hago es abreviarle al libro de Lucas y poner mi propia patente, digámoslo así, de que yo estoy formando este canon y tomo algunas cartas de Pablo, que en este caso sería Samuel, y también empiezo a reducir.
Esto sirve, esto no sirve. Esto que dijo Pablo sirve, esto de acá no sirve. Estoy reduciendo. ¿Qué estoy creando? Herejía. Estoy creando herejía. Esto es lo que estaba haciendo Marción. Voy a volverles a compartir la pantalla. Aquí, rechazo. Marción rechazó el Antiguo Testamento y cualquier referencia a él. En los escritos paulinos consideraba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente y contrario al Dios de Jesús. Marción sostenía una doctrina dualista que implicaba la existencia de dos dioses, un Dios creador del Antiguo Testamento y un Dios superior revelado Revelado. a Cristo. Revelado en Cristo. Revelado en Cristo. Cristo. Esta doctrina fue considerada herégica por la Iglesia Ortodoxa. Ay, gracias. Gracias, hermano. ¿Cómo hacen para detectar a un hereje? Solo los que tienen conocimiento, mis hermanos. Miren que eso no lo detectaron de la noche a la mañana. Es cuando llegan los expertos. Cuando la iglesia, mire, cuando a veces se detecta que alguien está metiendo una herejía, ya han convencido a millares de gente. Y cuando la persona te influencia mucho más, Marción hizo estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, ya para terminar, porque hay mucha tela que cortar, les resumo. Estamos hablando de la formación del canon, principalmente el Antiguo Testamento, que se componía de dos grandes lenguas semíticas o lenguas acadias de origen semítico. La lengua hebrea, la lengua aramea. Hay una historia para la lengua hebrea, porque realmente lengua hebrea no existía, sino que hebrea nace de un gentilicio, el hebreo, que era Abraham, el que cruza el río. Los que cruzaban el río le llamaban hebreos como especie de extranjero o asaltante. Significa que ese nombre se lo pusieron como un despectivo, ¿no? Aquí viene el que viene a asaltarnos, o como el emigrante que va a una tierra a hacer mercadería y la gente dice, aquí viene como el colonizador. Y le decían hebreo. Aquí está el hebreo. Entonces, si a este se le da la tierra por heredad, que era la tierra de los amorreos, fereceos, ahí había una lengua. La tierra de todos los feos. Bueno, la tierra de todos los feos, exactamente. En esa tierra había una lengua. Y esa es la lengua que adopta el pueblo de Israel, que luego se pasó a llamarse lengua hebrea. Pero no porque se llamara lengua hebrea, sino por lo que digo, era un gentilicio de Abraham que cruzaba el río. Y también el pueblo cruzó el río. Ahora bien, hablamos de los materiales, hablamos de piedras, primero la tradición oral, luego la escritura cuneiforme, que fue los grabados en piedra. Vimos algunos versículos, como lo que hizo la copia que hizo también Josué de la ley. Y también se habla de las tablas de arcilla, se habla también del pergamino. Los pergaminos, saben que el apóstol San Pablo habló de los pergaminos. El mismo Jeremías dijo que trajeran un rollo, ¿recuerdan? Cuando él quema el libro, el rey Barut redacta otras palabras y fueron añadidas otras más. Entonces ahí estamos hablando de pergamino.
También existieron tablas de arcilla, vitela, ostraca, el material de ostraca también, y así sucesivamente. También hemos observado a uno de los primeros que postula un canon bíblico, y es Marción, pero ese canon pues excluía el Antiguo Testamento y ponía algunas cartas de Pablo y al mismo tiempo a Lucas, pero abreviado. Y con el paso del tiempo pues fue descartado este canon, pero circuló en la iglesia. O sea, circuló. Y eso fue lo que motivó a los apóstoles pues ya a poner seriedad y a escribir, obviamente. Pero para que esas cartas y esos escritos se aprobaran, hubieron más o menos 4 concilios. Y los vamos a ver en la próxima clase. 4 concilios donde ahí se intervienen personas que no eran del credo apostólico, y de ahí donde vienen saliendo las diferentes doctrinas más adelante. Vamos a dejar en punto suspensivo y en la próxima semana vamos a continuar. Hermanos, voy a pausar el video. Si tienen alguna pregunta,